Ok, ¿quieres aprender a traducir videos justo como lo estás viendo en pantalla? Ok, do you want to learn how to translate videos just like you're seeing on the screen? 或者呢，你想學下如何用你屏幕上看到的那樣翻譯視頻 Tu veux apprendre à traduire des vidéos exactement comme tu le vois à l'écran? Eh bien, 何画面で見ているようにビデオを翻訳したいのでは今日は君に화면에서 보고 있는 것처럼 비디오 번역을 배우고 싶나요? 오늘은 ¿Хочешь научиться переводить видео так же, как ты видишь на экране? Bueno, el día de hoy te voy a enseñar a hacer justamente esto. Voy a utilizar mi teléfono Android solamente para mostrarles, pero esto funciona mejor si lo haces utilizando una computadora, ¿ok? Pero vamos a hacerlo dentro del teléfono Android. Para esto voy a necesitar que te vayas a tu navegador de preferencia, en mi caso es Brave, y te vayas a esta página, se llama 11labs.io. La página desgraciadamente no viene en español, ya la busqué, pero no se preocupen, lo único que tienen que hacer es seguir los pasos que les voy a dar en este video. Para hacer esto necesitan crear una cuenta, es de fuerzas, ¿ok? Es completamente gratis, los primeros me parece 8 minutos de video, entonces si necesitan hacer una traducción rápida, esos 8 minutos son más que suficientes. Se van a ir en la parte de acá y acá le van a presionar este botón negro que dice probar de forma gratuita. Una vez estando aquí van a crear una cuenta, ya sea con Google o poniendo su correo electrónico. Y una vez hayan creado su cuenta les va a aparecer este menú y ya van a tener todas las herramientas disponibles. Ahora se van a ir otra vez al botón de menú y en la parte de aquí abajo nos vamos a ir a esta opción que se llama Dubbing, ¿ok? Entonces vamos a seleccionarla. Y bueno, aquí vamos a seleccionar este botoncito que dice Create a Dub. Como podrán darse cuenta, yo lo he utilizado mucho, sobre todo para traducir videos chinos al español, para saber qué es lo que están diciendo, porque yo no hablo chino. Entonces le vas a dar clic aquí donde dice Create a Dub y aquí le vas a poner el nombre de tu proyecto. Acá vamos a seleccionar el lenguaje del video, que en mi caso es español, y como podrán darse cuenta tenemos bastantes lenguajes disponibles. Ok, entonces en mi caso es español y aquí vamos a seleccionar en donde dice Target Languages, vamos a seleccionar el lenguaje al que lo queremos traducir, que en mi caso voy a poner inglés. Ahora nos regresamos acá y aquí van a ver que tenemos más opciones, ya que no solamente vas a poder subir videos directamente desde tu dispositivo, sino que también vas a poder traducir videos que vengan de YouTube, de TikTok o alguna otra plataforma de video. Una vez hayas seleccionado el video que desees traducir, te vas aquí abajo en donde dice Number of Speakers. Esto quiere decir que si hay más de una persona hablando dentro de este video, aquí vas a seleccionar el número de personas. En mi caso solamente es una, entonces lo voy a dejar en 1. Si lo dejas en automático y existen más de una persona hablando en el video, es probable que el programa se trabe. Entonces es muy importante que le especifiquen y realmente les toma un clic nada más. Esto es para que no haya ningún tipo de error al hacer la traducción. Aquí tenemos otra opción que se llama Disable Voice Cloning. Esto es por si no quieres que la traducción se parezca mucho a tu voz y que le cambie la voz. Yo lo voy a dejar porque me gusta mucho cómo clona mi propia voz y la convierte a otros idiomas. Y aquí tenemos otra opción para escoger el rango, o sea, si quieres poner del minuto 1 al minuto 3 con 5 segundos, solamente quiero que me traduzcas y ya. Una vez que hayas hecho eso, le das clic aquí donde dice Create a Dub y en la parte de aquí abajo hay algo muy importante que dice Credits Remaining this Dub. Dependiendo del tiempo que dure tu video, van a ser los créditos que se lleguen a utilizar. Entonces obviamente si subes un video de 1 hora te va a pedir más créditos y lo más probable es que te pida que pagues. Pero si son videos cortitos como de TikTok o un video de 15 segundos, no va a haber problemas. Bueno, ahora es tiempo de seleccionar nuestro video, entonces le voy a dar clic aquí para que pueda seleccionar el video que acabo de grabar y acá tenemos nuestro video. Le vamos a dar clic acá en donde dice Create a Dub, como les había comentado, y ahora solamente hay que esperar un momentito en lo que el video se sube. Después de que el video se termine de subir, va a comenzar a hacer la traducción en automático. Como podrán darse cuenta, ahí ya empieza el proceso. Esto lo pueden ver todo en tiempo real, entonces no se preocupen. Ok, y una vez que esto haya terminado, simplemente le dan clic a estos 3 puntitos para descargar el video, por si lo quieren ver también dentro de la misma plataforma. En mi caso yo lo voy a descargar y listo, ya lo tenemos aquí dentro de nuestra carpeta de descargas. Y vean, vamos a darle play.
Okay, do you want to learn how to translate videos just like you're seeing on the screen? Well, today I'm going to teach you how to do just that. I'm going to use my Android phone just to, show you. Me puso un acento indio, pero bueno, esos son uno de los tipos de voces que tiene y pues yo creo que se confundió y pensó que soy indio por el tipo de voz que tengo. Y así, de fácil, es como vas a poder traducir cualquier video a diferentes idiomas. Ustedes los vieron en pantalla y se dieron cuenta que son bastantes. Todo esto de una forma gratuita, obviamente hasta que te duren los créditos que te dan de forma gratuita. Si quieres pagar, puedes pagar por un servicio premium o seguir utilizando el servicio gratuito que ellos te dan, la prueba gratis, vaya. Y bueno, espero que este video te ayude y yo me paso a retirar. Se cuidan mucho y nos vemos muy pronto con un nuevo video. Adiós.